corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna. Tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom familia, ya estamos en la segunda parte del estudio. Les agradezco mucho por acompañarnos. Espero que hayan tenido un buen almuerzo. Quedamos en el capítulo 14, versículo 2. Así que si es la primera vez que se conectan, pues ahí está la primera parte de este video.
para que lo vean en nuestro canal, verán como el último video subido. Y sin más, vamos a estudiar versículo 2. Dice, capítulo 14, versículo 2. Discúlpenme, vamos a orar primero y arrancamos. Padre, bendícenos con tu palabra, instrúyenos y danos sabiduría en todo lo que es justo, lo que es recto, en lo que es digno delante de ti, para que sean presentadas nuestras vidas, Padre, en pureza, Señor, en limpieza, como un pueblo cuya gloria es conocerte. Te agradezco porque eres santo y bueno, en el nombre de Yeshua. Amén. Capítulo 14 de Levítico, hablamos del tema del leproso y cómo viene a ser limpio. Dice en el versículo 4, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo, y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro para aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana del hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y se declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Hasta ahí. Bueno, hablamos de la importancia de ser sinceros sobre la lepra que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿vale? De cómo ese es el principio de una vida sana. El ser sinceros y acercarnos al Altísimo, y cómo en Yeshua y en su sangre hay una verdadera limpieza, no solamente de cosas, digamos, de lo más exterior, sino de lo más profundo, ¿no? De lo que hay en nuestro corazón, de nuestra conciencia, de nuestra mente, de todo lo que pasa profundamente en nosotros. Eso lo leímos en el capítulo 10 9 y 10 de Hebreos, y en el capítulo 1 de Primera de Pedro. En ambos se mencionó de cómo debemos ser purificados por la obediencia de la palabra, trayendo limpieza a nuestras conciencias de nuestras obras muertas, ¿verdad? Por la sangre de Yeshua. Así que si Yeshua es el sacerdote, si Él es el sumo sacerdote al que tenemos que ir cuando estamos en nuestra lepra, pues vemos una gran conexión con los eventos del Nuevo Testamento y con lo que dicen los apóstoles. El primero que leemos acá es que cuando alguien quiere ser sano, debe ir, ¿cierto? Debe ir. Como lo leímos en algunos pasajes de ahorita, este ir es nuestra fe, ¿cierto? Nuestra fe. Tiene que ser evidente nuestra fe. Eso lo leímos. Déjenme un segundito. Primera de Pedro. Decía... Primera de Pedro, sí. En el 1:16. Sed santos, así como yo soy santo. Si invocáis por Padre al que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó a los muertos y ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Él, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amándoos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive para siempre. Amén. Nuestra pureza, que viene en el momento que nosotros obedecemos. ¿A qué? ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Pues a ir a Él, cuyo testimonio, cuya vida, cuya esencia nos acerca al Altísimo y puede quitar de nosotros aquella impureza, llamada en la escritura tzarat, lepra. A ver, entonces este sumo sacerdote, que según leímos en Hebreos, dice que toma ese papel Yeshua, ¿no? El Mesías se hace sumo sacerdote para poder presentar una ofrenda de una vez y para siempre delante del Altísimo, con tal de limpiar nuestras conciencias. ¿Qué dice que este haría? Toma 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. ¿Y esto qué tiene que ver con el Mesías? Bueno, hay
pasajes que nos ayudan a ver esto reflejado allí. Por ejemplo, recordamos el bautismo de Yeshua. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el bautismo de Yeshua? Dice que descendió el espíritu como en forma de paloma. Veámoslo a ver. Está hablando de la En primera, en Juan capítulo 1, versículo 29 dice: El siguiente día vio Juan a Yeshua que venía a él y le dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Elohim. ¿Cuál era la señal de que este era hijo de Elohim, hijo de Dios? ¿Ah? Dime. La paloma, ¿cierto? Una palomita, una paloma que venía y descendía sobre él. ¿Cuándo? ¿En medio de qué? De una purificación. En medio de un evento similar al que hacían cuando pues había un leproso y se estaba limpiando. ¿Qué se hacía con él? Se llevaba y se lavaba. Pero venía luego al sacerdote para que lo estimara y viese si estaba limpio o aún no. Bueno, ¿y quién hizo esto con Yeshua? Pues aquí está el evento, ¿no? Yeshua va a pasar por las aguas y debía ser declarado limpio para que la ley fuese en todo cumplida hacia él y le evidenciara como santo y como justo. Pues Yeshua va a las aguas y ¿quién había mayor, no? Porque quien iba a ser purificado siempre iba ante alguien mayor, es decir, un sacerdote. Pues ¿a dónde podía ir Yeshua para ser declarado limpio? ¿Quién le declara limpio a él? ¿Ah? ¿Quién declaró limpio a Yeshua? El Eterno. Porque dice: sobre quien veas descender una paloma, ¿cierto? Este es. El mismo Padre, su mismo Padre, Yahweh, es el que pone sobre él una paloma. Porque con la paloma libre se declaraba la pureza, ¿no? ¿Lo leímos? Decía, en el versículo 7 decía: el que se purifica de la lepra le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. ¿Cuándo se soltaba el ave? Cuando estaba limpio. O sea que soltar una ave viva era parte del ritual, pero en lo particular, en lo público, indicaba que éste había sido limpio, ¿no? Y era una señal entonces de purificación. Así pasó con Yeshua cuando él viene a bautizarse y es declarado limpio por su Padre, ¿no? Él es mi Hijo amado en quien me complazco. Este es el testimonio. Este es el testimonio. Así que, listo, es en el caso de Yeshua. ¿Y nosotros qué? Pues bueno, cuando nos acercamos delante de Yeshua como sumo sacerdote, quien limpiará, purificará nuestra vida, ¿no? Decían aquí, este es el que quita el pecado del mundo. Si tú vienes a Yeshua para ser libre de tu pecado, de tu condenación, de tu cautiverio en el cual permaneces, de tu enfermedad, pues es necesario que Él te declare a ti limpio. ¿Y cómo es esto posible? Pues a partir de este ejemplo vemos que hay una señal de purificación. Y esa es la avecilla, ¿no? Y esta avecilla, que en el caso de Yeshua le dan un nombre, le dan una identidad. ¿Y era qué? El Espíritu del Señor. Pero ya lo leímos en Primera de Pedro, también lo leímos en Hebreos. Y es que el Espíritu del Señor es el que nos llama a pureza, a purificarnos. Decía, ¿no? En el versículo 22 de 1 Pedro: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amándonos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La purificación en nuestras vidas es posible cuando la hacemos mediante obediencia por su Espíritu. ¿Qué quiere decir esto?
Que cuando tú realmente obedeces a la verdad, ¿no? Es una señal de que el Espíritu del Señor ha obrado en tu vida para sanidad. ¿Qué te declara limpio entonces? La palabra de Dios. ¿Cuál? ¿Cuál? La que tú has obedecido. Así que es sencillo. ¿Qué demuestra que estás en limpieza o en inmundicia? Tus obras, tu obediencia, tu obediencia. Así que permaneciendo en la obediencia, esa es la clave, permanecer en la obediencia. Cuando permaneces en ella, se evidencia que el Espíritu del Señor está en tu vida y que Él te ha llevado a eso. Porque es su Espíritu, el Espíritu del Señor es el que nos guía a la verdad. Y cuando estamos en la verdad, pues hemos sido declarados limpios. Así que mis hermanos, aquí hay más cosas que podemos comparar, pero por ahora ver eso, que hay una conexión directa entre la purificación de nuestras vidas, como si fuésemos hombres leprosos, pero también como hombres que hemos andado, hombres y mujeres que hemos andado en pecado, ¿verdad? Porque aquí dice que el sacerdote tomaba avecillas, madera, cedro, grana e hisopo. Y aquí viene otro punto que es súper relacionado con el Mesías, ¿no? Madera de cedro, grana e hisopo. ¿A qué nos recuerda la madera de cedro, grana e hisopo? La madera de cedro, ¿qué relación tiene con el Mesías? Pero es más fácil, más rápido, más directo. ¿Qué relación tendría usarse para limpiar a alguien, no? Madera de cedro y lo que hizo el Mesías. ¿En qué lo vemos reflejado? La crucifixión. Porque él murió en el madero. O sea, literalmente se utiliza un madero para la purificación de otros. Grana e hisopo. ¿Para qué se utilizaba esto? Pues veamos primero el procedimiento. Él matara una de las dos avecillas, ¿no? Y ahí vemos ya que había un sacrificio por la purificación de otro. O sea, uno muerto y uno vivo. Y vemos también en esto a Yeshua, porque él murió, pero resucitó. ¿Cierto? Así que, limpio de madera, mandar al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo y los mojará con la avecilla viva en la sangre de avecilla muerta sobre las aguas corrientes y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra. ¿Qué se hacía con esto? Se hacía un bastón enrollado, amarrado, se amarraba hisopo y se hacía como un copito, como un... Sí, bueno, como una antorcha, así como las antorchas, y con esto se mojaba de sangre y se rociaba sobre la persona que iba a ser declarada limpia. ¿Qué se hacía con él? Se rociaba de la sangre de una avecilla. Y esto tiene que ver con Yeshua total, porque su sangre fue derramada por causa de la limpieza, de la purificación de todos nosotros, como lo leímos en el libro de Hebreos. ¿No? Como lo dice el libro de Hebreos. Como decía en el verso 26 del capítulo 9. Ahora en la consumación de los siglos se presentó Yeshua una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Para quitar el pecado. En el versículo, ahí también en ese capítulo, en el versículo 11 decía, estando ya presente Yeshua, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, sino es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y machos cabríos y las cenizas de las becerras, rociadas a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Yeshua, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esto, como les decía en la mañana, es un pasaje muy hermoso porque nos da a entender cómo es importante que entendamos que esta ley se evidencia en la manera de la muerte de Yeshua. Él murió de esa manera
con un madero, tirando su sangre hasta la última gota, muriendo y resucitando. Todo esto como una proclama de ¿qué? De limpieza para el inmundo. De limpieza para el inmundo. De sanidad para el enfermo, porque él mismo llevó nuestras enfermedades. Todo esto resume que Yeshua entregó su vida por causa de nosotros, ¿no? Porque era necesario que uno pusiese su vida. Yeshua pereció y ofreció su vez una vez para llevar los pecados de muchos, todos los que en él esperamos. Así que no morimos nosotros, él murió por causa de nosotros para obtener libertad, para obtener purificación, para tener limpieza. ¿Qué pasa entonces si pisoteamos la sangre derramada de Yeshua? Pues es como coger hombre enfermo que ha sido purificado y una vez que fue declarado limpio, coge y, no sé, golpea al sacerdote que lo limpió y esa sangre que lo había purificado o por la cual fue declarado limpio la riega por ahí. Es como pisotear una obra que le benefició. Fue a él, ¿no? Fue a él. Hebreos 10:26. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, si tú te revuelcas, luego de que has sido limpio y vas otra vez y te contaminas de aquello que te enfermó, te lastimó, si tú vuelves al pecado en el que estás antes, pues ya, ¿qué sacrificio de qué? O sea, ¿qué estás haciendo, no? ¿Qué queda para ti? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Durísimo, ¿no? ¿Qué crees que pasa con aquel que habiendo sido purificado, del cual se liberó una vecilla declarándole limpio y murió otra, y vuelve y se revuelca en su pecado? ¿Qué ha hecho? Pues es peor que el que ya tenía una enfermedad esta, porque la busca. Ha pisoteado, hecho inmunda la sangre de Yeshua. Es decir, la preciosa, limpia, pura sangre de Yeshua la ha hecho inmunda. Él la ha hecho, la ha estimado como inmunda, ¿cierto? Ha afrentado el Espíritu de gracia, el Espíritu del Señor, que lo ha traído hacia este lado, el del arrepentimiento, al lado del perdón, de misericordia. Conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en el cielo. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Es muy bonito lo que dice acá. Y es una invitación a... Estuviste enfermo por tanto tiempo. Te acercaste al Señor, estuviste en cuarentena espiritual. Te acercaste a las aguas de vida, fuiste limpio. Y luego Yeshua te limpia aceptándole, ¿no? Como Mesías, recibiendo en él el perdón, la gracia, la misericordia, para el perdón de pecados y para entrar a su amor. ¿Cómo puedes regresar? ¿Cómo puedes desviarte? ¿Cómo puedes pisotear su amor? Ante el ojo de cualquiera sería terrible, ¿no? Es un acto de ingratitud y de torpeza completa. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Que es por fe. No es el que antes pecó. Es el que se mantiene aún hoy pecando. No es lo que hiciste antes, es lo que haces hoy y lo que harás después.
Esto se le llama fe, una constante permanencia en el obrar, en la voluntad del Señor. Pues si tú retrocedes, dice aquí, no agradará a mi alma. Una vez que has sido limpio, que has sido rescatado y tú te vuelves al pecado, es como el pueblo de Israel que fue llevado al desierto y se quería volver a Egipto. Es un pueblo que siempre fue odioso con su Dios, que quería liberarle, que quería salvarle. Porque si de ellos no se compadeció el Señor, sino que les dejó morir en el desierto, créeme que eso también se lee aquí en Hebreos. No hay más reposo. Por lo tanto, si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón. No endurezcas el corazón. Es tiempo de permanecer y de no retroceder. Es tiempo de mantenernos firmes en esta profesión de fe que el Señor nos ha ordenado. Es esta fe, mis hermanos. Una fe de lo que está por venir, ¿no? Imitando a aquellos que continuaron esta fe. Como se lee en el capítulo 11, que les invito a que lo lean ahí en sus casas más tardecito con bocadillo y un vaso de leche. Imitando a aquellos que por la fe alcanzaron las cosas, las promesas. Así que, ¿cuándo vamos a ser declarados limpios? En el momento que por fe seamos movidos a la obediencia al Señor. Así que conectemos. Conclusión entonces del estudio de hoy. Una lepra espiritual es una persona que se mantiene en el pecado, ¿cierto? Es una persona que se ha hecho torpe, que se ha hecho rebelde, que se ha hecho de dura cerviz para no ver su condición y entender que hay cosas mejores. ¿Así que el mundo está enfermo? Sí, total. Pero también hay muchos que creyendo estar limpios están enfermos. Depende de nosotros tener sinceridad para ver nuestra condición. Pero una vez que vemos que estamos enfermos y que nos enfermamos cada vez más, tenemos una opción y es limpiarnos. Ir a las aguas, limpiarnos una y otra vez, limpiarnos más y limpiarnos más. Sin embargo, estas no pueden hacernos del todo limpios. Hace falta algo que nos limpia por completo. ¿Qué es? La sangre del Mesías, la cual es capaz de limpiarnos incluso de nuestras conciencias. ¿Y esto cómo es posible? Sí, cuando tu conciencia te habla la verdad, pues puede ser limpio. Por eso es que hay una diferencia entre simplemente hacer una práctica religiosa, que claro que te puede ayudar a vivir una mejor vida, pero otra cosa es lo que ha dicho Yeshua, cuya palabra es verdadera, es decir, te guía a la manera real de hacer cada cosa en tu vida, de tal manera que estás bien, de que estás bien, de que eres realmente limpio, porque ya no actúas con tal de que la gente te apruebe, sino porque hay dentro de ti un nuevo pacto, ¿no? Un pacto de obediencia y de fidelidad para alcanzar por fe las promesas. Así que, en ese sentido, nuestras conciencias tienen que ser limpias. Así le servimos al Señor. ¿Cómo le sirves al Señor? Con integridad, siendo íntegros. Es que a mí en lo particular me cansa bastante todo el tema religioso. A mí no me gusta mucho y me molesta en lo personal. ¿Qué? Pues el disfraz que hay con muchas cosas donde pueden ser muy como un espejismo de cosas buenas, de cosas chéveres, de cosas bonitas, pero que en lo profundo de las personas no trabaja más que eso, más que la apariencia. Y eso, mis hermanos, pues es un desgaste. Es un desgaste. Es mejor el tiempo de calidad que se le dedica a las cosas que valen, a lo que es verdadero. Porque el resto, pues tiene su valor de sabiduría, claro, pero que se desgasta con el tiempo. Pero cuando entiendes la palabra del Mesías, cuando entiendes lo que Él ha dicho, su sangre tiene valor en tu vida, y entonces tu conciencia puede ser tan limpia, puede también ser limpia del pecado que antes hacías por no entender, como dice acá, pecados de ignorancia, ¿no? Que cometes y cometes y cometes, pero a veces simplemente pecamos porque no entendemos qué es lo correcto. Pero cuando examinas la escritura a la luz de la mirada de Yeshua, de lo que Él ha dicho, de lo que Él ha anunciado, entonces podemos obrar de una manera perfecta, una manera digna delante de Él. Así que
Que el Señor nos declare limpios. Ese es el deseo de nuestro corazón. Que el Señor te declare limpio para hacer su voluntad. Que la aprobación nuestra no provenga de los hombres, sino del Señor. Es ahí donde podemos servirle de verdad. Esa es la meta que todos debemos tener. No te conformes a estar enfermo, a tener un corazón enfermo. Tarde que temprano morirá. Busca por completo la sanación como aquellos leprosos que buscaban al Mesías y que preguntaban dónde está Él y se acercaban, aunque pueda estar delante de Él un instante, ¿no? Que nos lo recuerda también los pasajes como la mujer que estaba en su flujo constante de sangre. Son personas que también eran tenidas en su estado también de inmundicia y esa fe de quiero acercarme al Mesías, si Él me limpiara, sería verdaderamente limpio. Si Él me purifica, soy verdaderamente puro. Si Él me mira, si Él me toca. Así que, mis hermanos, si nosotros somos duros de corazón y nos enroscamos pensando que nuestra forma malvada, pecaminosa de vivir es suficiente, pues hemos hecho que sea vana la fe. Hemos hecho que este camino se convierta simplemente en un objeto de crítica y no hemos hecho nada de testimonio para nosotros, ni para nuestros hijos, ni para el mundo que nos ve. Y todo esto sería pura jactancia. Pero por eso es importante la evidencia. Porque dice Yeshua que por los frutos serán conocidos todos aquellos que son sus hijos. Todos aquellos que son pues los hijos de las promesas. La evidencia está en que una persona que estaba con enfermedad pues ya no la tiene. O sea, si tú le ves hablando del tema exterior de un leproso y todavía tiene su enfermedad en su cuerpo, pues no puedes decir cómo fue declarado limpio si está enfermo, ¿verdad? No tendría sentido. Pues la declaración de Yeshua sobre nosotros de limpieza no es como que seguimos pecando, pero decimos por fe que somos limpios. No es eso. Es que nuestros hechos, nuestra obediencia, la obediencia a la palabra, nos ha declarado limpios. ¿Cuándo? Pues cuando la hemos obedecido. De resto es hipocresía, ¿no? Es tener limpio el exterior del vaso, pero tenerlo podrido por dentro. En el cierre de este rito, dice en el versículo 8 del capítulo 14 de Levítico, el que se purifica lavará sus vestidos, traerá todo su pelo y se lavará con agua. Será limpio. Después entrará en el campamento, morará fuera de su tienda 7 días. El séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, sus cejas, sus ojos, de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Al octavo día tomará 2 corderos sin defecto, una cordera de un año sin tacha y 3 décimas de efa flor de lino para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite, y el sacerdote que le purifica presentará delante de Yahweh al que se ha de limpiar con aquellas cosas. A la puerta del tabernáculo de reunión tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite, lo mecerá como ofrenda mecida delante de Yahweh. Degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, cosa muy sagrada. El sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá del sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará el log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, mojará su dedo derecho con el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá el aceite con su mano 7 veces delante de Yahweh. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Yahweh. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Pero si fuere pobre y no tuviere para tanto, tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa para reconciliarse, 1 décima de flor de harina amasada con aceite para ofrenda y un log de aceite, 2 tórtolas o 2 palominos según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para el holocausto.
Al octavo día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh. El sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el log de aceite los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Yahweh. Luego degollará el cordero de la culpa y el sacerdote tomará la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. El sacerdote echará del aceite sobre la palma de la mano izquierda. Con su dedo derecho el sacerdote rociará el aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Yahweh. También el sacerdote pondrá el aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho en el lugar de la sangre sin culpa. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, para reconciliación delante de Yahweh. Asimismo ofrecerá una de las tórtolas, una de los palominos según pueda, uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Yahweh. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Amén. Esta es la ley perdón, completa. Es decir, a pesar de que él era purificado, ¿cómo era? Una persona era, primero, si tenía lepra, pues se examinaba y el que examinaba a un sacerdote decía si tiene o no tiene tzara. ¿Cómo lo hacía? Pues lo mandaba primero lavar, ¿no? Que se purificara. Volvía a los 7 días. Si se extendía la enfermedad, decía, pues sí estás enfermo. Así que lo mandaba a unos periodos de purificación cada vez más extensos. Si al terminar esos periodos él volvía y todavía estaba enfermo, no solamente enfermo de que le quedó la enfermedad, sino que avanzó, pues ya decía, bueno, ahí tienes una enfermedad permanente, maligna, ¿sí? Y tenía que ser sacado del campamento. Pero si esta o se estancaba o retrocedía, se seguía ocultando esto hasta ver que en efecto se desvaneciera, se mejorara la persona. Y en tal caso, en el último ciclo de 7 días, él se purificaba. Y si el sacerdote lo veía como para declararlo limpio, hacía este procedimiento que leímos, en el cual se mojaba una avecilla, o mejor dicho, se traían 2 avecillas, una se sacrificaba y con su sangre derramada se tomaba un hisopo, el madero, y también la otra avecilla y se untaban en esa sangre y con el hisopo se rociaba sobre la persona enferma. Y la otra avecilla se mandaba a volar y se declaraba limpio. Sin embargo, se tenía que quedar otros 7 días en eso para confirmar la purificación, que se daba cuando el 8º día, cuando se traía ya un sacrificio completo de un cordero y 2 tórtolas y lo que leímos y un log de harina. Y con esto se hacía otro procedimiento, que era que se untaba de la sangre del aceite en la oreja derecha, en el pulgar derecho y en el pie derecho, el pulgar del pie de aquella persona, ¿no? Un pasaje a resaltar de lo que esto representa: el oír, el hacer y el andar. 3 cosas que tienen que estar, ¿qué? Consagradas, porque haberle untado de agua, sangre y de aceite era un procedimiento que solamente se hacía para quién. Para la consagración del sacerdote, de los hijos de Aarón y para el mismo tabernáculo. Se rociaba con esto el día que fueron consagrados. Es muy interesante que un leproso, luego de su lepra, sea consagrado de esa manera. Yo creo que nos puede dar a entender de que de ninguna manera puedes volver atrás. Si el Señor te purifica, no es para ver cuándo otra vez te da la locura y te regresas al camino del cual erraste, ¿no? El Señor sacó a su pueblo, créame que Él cerró las aguas a su lugar. Eso ahorita no pasa, es lo más de chévere. Usted pasa y el mar está en su lugar, no está abierto. Si no lo sabías, se cerró. Como quien dice, no quiero que regresen. No quiero que regresen. Pero el pueblo, que decía todo el tiempo: nos sacaste para matarnos, queremos morir acá. El Señor les dijo, bueno, se te cumple, mueran todos acá, porque ¿qué más? Así que, mis hermanos, para regresar solo se basta un corazón necio, obstinado, desagradecido, ¿cierto? Un corazón que no entienda que cuando Yeshua vino a sanar a los enfermos, no era para que volvieran a estar enfermos. Era para que la obra que hizo en ellos diera gloria a su nombre, para que el Altísimo fuese reconocido en todas estas obras. Si el Señor te ha llamado a ver, a oír, a hacer su buena voluntad, no es para que tuerzas tu oído, tu corazón,
tus manos, tus pies, a la desobediencia y a lo que no conviene. Es un acto de irrespeto, de repudio delante de Él. Es un acto de deshonra a su nombre. Así que esta es la ley del leproso. Yo insisto que a veces la lepra es tan pequeña que nos confiamos y cuando ya está tan avanzada, ya no hay nada que hacer. Así que expongamos delante del Señor nuestras obras. Como dice David, perdóname aún de los pecados que me son ocultos, aún de lo que yo no veo. Seamos honestos, familia, dejemos tanto orgullo, tanta prepotencia, porque esto solamente es una evidencia más de nuestra enfermedad. Pero benditos los que se limpian, benditos los que tienen hambre y sed de justicia, benditos los que se lavan. Lavémonos más, purifiquémonos en la sangre preciosa de Yeshua, para que su obra de redención realmente tenga valor para nosotros. No es yo creo en Yeshua, pues sí, muy, muy chévere. Pero ¿y qué? O sea, ¿cuál es la evidencia? Leímos en Hebreos 11, ¿no? En Hebreos 10, perdón. Que no podemos retroceder. Que Él no se agrada de eso. Que si nosotros avanzamos y luego nos devolvemos para pecar, pues es como pisotear aquella sangre, aquella purificación que hizo por nuestro bien. Sigamos el testimonio de fe de todos estos que caminaron abrazándose, abrazando al Señor en sus promesas y por lo cual las alcanzaron. Que así nosotros podamos alcanzar aquella promesa, aquella palabra de sanidad, no solamente de corazón, sino también en este caso la pido por la sanidad física que muchos necesitan entre nosotros. Muchos hermanos pasan muchas dificultades, no solamente ellos, también sus familias. Y deseo con todo el corazón que el Altísimo les conceda también tener sanidad en sus cuerpos. Porque Él puede darnos libertad y limpieza en nuestro espíritu, pero también estoy seguro, también tengo la certeza que Él puede sanarnos si es su voluntad, en cualquier cosa en la que no podamos. Pero les digo que es necesario tener fe. Les agradezco mucho por habernos acompañado en el estudio de este día de reposo. Que Yahweh los bendiga, que conceda en verdad en sus vidas su voluntad y sus peticiones de acuerdo a la voluntad de Él. Y les permita ver días mejores, pero sobre todo que puedan ver la inmundicia que pueda existir en sus corazones para que sea limpiada, sean renovados y puedan entonces entrar a su morada, la morada de Él, de nuestro Señor, con manos limpias. Porque es importante que al final de todos los pasajes que leímos siempre hablaban los apóstoles que se trata de un amor no fingido, amándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros, y todo se trataba de ser limpios de nuestras conciencias, ser limpios de lo que somos. No es solamente para chicanear de que yo estoy muy limpio, es algo que se tiene que evidenciar en el trato con los demás. Así que eso sea posible. Y que el Altísimo también nos conceda tener aquí en este nuevo lugar en el que estamos, pues la oportunidad de que este evangelio también sea esparcido aquí en el departamento del Huila, aquí a los pueblos, a la gente que quizás tenga un corazón distinto a la gente en la ciudad, no sé, pero les pido mucha oración por ese propósito, de que también acá podamos este mensaje alcance a personas que quizás tengan una fe más pronta, o no sé, también lo necesitan como ustedes, como todos, pero sí es nuestro deseo que el evangelio alcance a toda esta zona con una intensidad importante, que su palabra sea anunciada y no cese, pues ese es nuestro servicio hacia Él, ¿no? Hablar, ser mensajeros de su amor. Y eso es algo no solo de aquí, de los que hablamos por este canal o los que encuentras por internet, es también una instrucción dada para todos los que le conocen, para ti. Si le conoces, pues anúnciale, porque Él es digno de ser conocido. Gracias a todos, que tengan linda semana, que tengan un excelente final de día de reposo y que la gracia del Señor los alcance a todos en sus familias, en sus corazones. Yevarejeja Adonai veishmereja,
Yair Adonai panaveleja vijuneja. Yisa Adonai panaveleja veyashem leja shalom. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que Yahweh alce sobre ti su rostro y que te dé shalom. Que el nombre del Señor esté sobre todos ustedes, mis hermanos. Y que nunca se aparte de su amor, ni su perdón, ni su gracia. Un abrazo para todos. Linda semana. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey